Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy la doctora Laura Paola Escamilla Luna, residente de segundo año del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica. Y en esta ocasión, en coordinación con mi profesora asesor, la doctora Rosa Laura Virginia Villarreal González, vamos a presentar una sesión titulada Actualidades en el diagnóstico y manejo de la anafilaxia. Esto como parte de la Semana Mundial de Alergia enfocada en la concientización del conocimiento y el manejo de la anafilaxia. Esto pues sobre todo para estar preparados y poder salvar vidas. Vamos a enfocar esta sesión sobre todo a la revisión de las guías más actuales de la anafilaxia, que son parte de la Organización Mundial de Alergias, las cuales fueron publicadas el año pasado por la doctora Victoria Cardona y colaboradores. Estas guías fueron desarrolladas con el objetivo de aumentar la conciencia global de los conceptos actuales en la evaluación y el tratamiento de la anafilaxia en los entornos sanitarios, prevenir las recurrencias de la anafilaxia en la comunidad, reducir las muertes que son evitables y mejorar la asignación de recursos para la anafilaxia. Y bueno, antes de empezar revisando las guías, me gustaría dar un poquito del panorama histórico de la anafilaxia. Esta es una entidad que ha sido descrita a lo largo de la historia y dentro de las primeras descripciones de la anafilaxia como tal, sin ser catalogada como anafilaxia, pero sí tenía las características clínicas de la entidad, fue en el año 2641 a.C., en donde los jeroglíficos está descrito la primera anafilaxia reportada o documentada, que fue la causa por la que aparentemente falleció el faraón Menés en Egipto. Y esto de acuerdo a lo encontrado en los descubrimientos arqueológicos, pues se vio que pudo haber sido su muerte por la picadura de un himenóptero, ya sea una abeja, una avispa, pero bueno, esto es lo que está descrito en la literatura. Posteriormente, en 1839, François Mellendi fue la primera descripción de anafilaxia experimental, pero no fue hasta 1901 o 2 que los científicos Paul Portier y Charles Richet acuñaron el término de anafilaxia. Esto debido al estar haciendo algunas experimentaciones para inocular o inmunizar perros con el veneno de medusas, y en los cuales la finalidad era proteger. Sin embargo, vieron que tras la segunda o tercera exposición, al inmunizar a los perros, pues los perros murieron. Entonces, pues ellos acuñaron el nombre de anafilaxia, ya que del griego ana es contrario a y filaxis protección, y fue por este descubrimiento que posteriormente en estos años, en el 1902, en la Sociedad de Biología en París, mostraron sus descubrimientos, y no fue hasta 1913 que Charles Richet recibió el Premio Nobel de la Fisiología y la Medicina por estos descubrimientos y aportaciones científicas al área de la alergología. Posteriormente, en 1910, Henry Dell fue quien descubrió la histamina y el rol que jugaba en el desarrollo de la anafilaxia, y poco a poco se han hecho algunos descubrimientos y aportaciones en el campo de la alergología, y sobre todo para la caracterización de algunos fenotipos, endotipos y biomarcadores que vamos a ver a continuación para clasificar la anafilaxia. Y pues bueno, empezando con la epidemiología, la incidencia global de la anafilaxia se estima que es entre 50 y 112 episodios por 100,000 personas año, con una prevalencia estimada de por vida de 3 a 5%, y una incidencia de anafilaxia en niños que va de 1 a 761 por 100,000 personas año, con una recurrencia de un 26 hasta un 54% durante un seguimiento de hasta 25 años de los pacientes. A pesar de que tiene una tendencia creciente en el tiempo de las hospitalizaciones de la anafilaxia, la mortalidad sigue siendo baja y se estima que es de entre un 0.05 a 0.5 por millón de personas por año, esto asociado a los medicamentos, de un 0.03 a 0.3 por millón de personas por año para los alimentos, y hasta un 0.13 por millón de personas para la anafilaxia secundaria a la picadura de himenópteros. Como sabemos, la anafilaxia representa el extremo más grave de las reacciones alérgicas en el campo de la alergología, y a través de los años se ha intentado tener una definición clara que involucre todos los aspectos
que se encuentran o que son parte de esta entidad. La primera guía o el position paper que lanzó la Organización Mundial de Alergia fue en el 2011 y al cabo de los años se han ido agregando o quitando algunos criterios. Pero la última definición de la anafilaxia es la siguiente de acuerdo a estas últimas guías. La anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad sistémica grave que suele ser en un inicio abrupto o rápido y puede causar la muerte. Esta puede ser potencialmente fatal. Si bien no es en un gran porcentaje, sí pone en peligro la vida de los pacientes. La anafilaxia grave se caracteriza por un compromiso mortal de manera potencial de las vías respiratorias, así como de la vía circulatoria, y puede ocurrir sin la característica típica del involucro cutáneo y mucoso o sin la presencia de un choque circulatorio. Y esto han sido algunos de los puntos más importantes que se han destacado en esta guía, ya que si bien una de las características más importantes por las que se reconoce en algunos centros la anafilaxia es por el involucro cutáneo, se estima que entre un 10 y 20% de las reacciones de anafilaxia no tienen este involucro cutáneo. Y en cuanto a los criterios diagnósticos, este ha sido alguno de los cambios que respecto a las guías previas se hicieron respecto a los criterios diagnósticos. Antes, si recuerdan, eran 3 criterios diagnósticos, pero en estas nuevas guías se juntaron los primeros 2 criterios y el segundo criterio pues hace referencia al tercero de las guías previas. Entonces, para no confundirlos, los 2 criterios más importantes que tienen una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de anafilaxia son, en primer lugar, la presentación aguda de la enfermedad en minutos u horas con un involucro cutáneo y de mucosas, o ambos. Por ejemplo, la aparición de ronchas, de prurito, de rash, de edema en labios, en la lengua o en la úvula, además de al menos uno de los siguientes puntos, como se ve aquí. Alteraciones o compromiso respiratorio, manifestado como disnea, la presencia de broncoespasmos, sibilancias, estridor o hipoxemia, a una disminución en el peak flow respiratorio. Alteraciones en la circulación, como es la presencia de hipotensión, síncope o la pérdida del conocimiento, o síntomas que nos hacen referencia a disfunción de un órgano diana. Y el punto C es el involucro grave de síntomas gastrointestinales, como es la aparición de cólicos abdominales, el dolor abdominal importante o vómitos repetidos. Esto, sobre todo, si no está asociado al consumo de alimentos. Y el segundo criterio es la presentación aguda de hipotensión, que, si es la población infantil, pues es la presencia de la presión arterial por debajo de los parámetros por edad del paciente, o si hay un aumento de más del 30%, una disminución, de más del 30% de la presión sistólica, o en los adultos si tiene una presión sistólica menor del 90%, o de igual manera si hay una disminución de más del 30% de su basal. También puede ser si tienen la presencia de broncoespasmo y también algún involucro laríngeo que se puede manifestar por estridor, por algún cambio en cambios vocales u odinofagia. Esto tras la exposición de algún alérgeno conocido o que es altamente probable el causante de la alergia en el paciente, esto en el transcurso de minutos u horas y sin el involucro necesario de la piel o de las mucosas. Y pues bueno, teniendo en cuenta estas manifestaciones clínicas, nos podemos dar cuenta que se puede confundir con bastantes entidades. Entonces es muy importante siempre hacer un diagnóstico diferencial y un abordaje completo de estos pacientes para poderlo diferenciar de alguna de estas entidades como vemos aquí, sobre todo dentro de las principales con las que se puede confundir es con el asma, con una crisis de asma aguda, o un paciente que presentó solamente síncope, o un ataque de pánico, frecuentemente que se confunde con un episodio de urticaria aguda y que de repente pueden administrar
medicamentos de manera pues no necesaria al no hacer una identificación adecuada. Y también es importante ubicarnos de acuerdo a la edad del paciente, ya que, por ejemplo, en los niños es más frecuente que tengan la presencia de un cuerpo extraño, por ejemplo. Entonces es importante tener en cuenta esta tabla y estos diagnósticos diferenciales pues, para poder administrar el tratamiento adecuado de acuerdo a la condición del paciente. Y bueno, a pesar de expresar algunas características clínicas comunes, los mecanismos subyacentes de la anafilaxia pueden variar. Si bien, como conocemos, dentro de las principales células que actúan en desencadenar la anafilaxia es la activación de los mastocitos. Estos se pueden activar mediante desencadenantes tanto inmunológicos como no inmunológicos. Dentro de los desencadenantes inmunológicos tenemos los que pueden ser mediados por IgE o no mediados por IgE. Por ejemplo, en el caso de los desencadenantes inmunológicos mediados por IgE, dentro de los principales desencadenantes tenemos a los alimentos, los medicamentos, las picaduras de himenópteros, entre otros factores. También tenemos a los mecanismos inmunológicos, pero no mediados por IgE o que no son dependientes de IgE, donde participan a lo mejor los medicamentos o los medios de radiocontraste, algunos medicamentos biológicos, algunos AINES o los dextranos. Dentro de los mecanismos no inmunológicos, tenemos la activación directa de las células de los mastocitos. Estas pueden ser por mecanismos físicos como el estrés, por el frío, por la presión, el etanol o el alcohol y algunos otros medicamentos como los opioides que pueden interactuar con algunos receptores propios de la membrana de los mastocitos y activarlos directamente. Y entre un 6.5 hasta un 35% de la anafilaxia se ha reportado que puede ser idiopática y es en donde no se tiene un detonante aparente. Y esto, pues bueno, es básicamente la clasificación de algunos de los caminos por los que se puede llegar a desencadenar la anafilaxia. Dentro del estudio de la fisiopatología de la anafilaxia, conforme los años y la medicina de precisión, se han identificado diferentes caminos por los que se puede llegar a las manifestaciones propias de la anafilaxia. Si bien inicialmente con la clasificación de Helicoombs, pues se tenía que, o se entendía que la anafilaxia, se creía que la anafilaxia era solamente mediada por IgE. Conforme han pasado el tiempo y han habido los avances científicos, se ha visto que la clasificación o dentro de los fenotipos, esta se puede clasificar también como mediada por IgE, pero también no mediada por IgE. También la anafilaxia se puede llegar a desencadenar cuando es por liberación de citocinas, cuando hay un fenotipo mixto o simplemente por la activación directa del complemento. Dentro de los endotipos, las células que pueden participar, si bien las que más conocemos o las que más se han descrito involucradas en anafilaxia son los mastocitos, también los basófilos juegan un papel muy importante en el desarrollo de anafilaxia, pero también otras células como son los macrófagos, los linfocitos T o los monocitos, y dependiendo de la activación de cada una de las células, son los biomarcadores en los que se pueden liberar y que nos podrían ayudar a identificar qué camino fue el que se tomó del individuo para desencadenar el cuadro clínico típico de la anafilaxia. Entonces, bueno, si tenemos el primer fenotipo, que es el tipo 1, que puede ser mediado o no por IgE, dependiendo del tipo de receptor que se vaya a estimular, por ejemplo, los mediados por IgE, por algunos, por la sustancia P, por algunos neuropéptidos, por algunos PAMs o DAMs. Estos se pueden estimular sobre todo por los alérgenos del medio ambiente, por los alérgenos propios de los alimentos, algunos medicamentos como antibióticos, quimioterapéuticos, con el uso más frecuente de los anticuerpos monoclonales en los últimos años se ha visto que también pueden desencadenar algunos de ellos este tipo de mecanismo. Ellos pues estimulan algunos de los receptores de los monocitos y de acuerdo al receptor que se haya estimulado, pues se activan estos mastocitos y basófilos, desencadenando la degranulación de los mismos y liberando sobre todo histamina y triptasa, los cuales van a desencadenar los síntomas que ya conocemos y que ya discutimos, sobre todo por la liberación tan abrupta de las citocinas o la cascada de las citocinas, como es el prurito, la urticaria,
la sensación de atragantamiento, de ahogamiento, la dificultad para respirar, en algunas ocasiones dolor en la espalda, característico de algunos agentes monoclonales o, perdón, quimioterapéuticos, náusea y vómito, diarrea, el colapso cardiovascular. En el caso del fenotipo por la liberación de citocinas, aquí dentro de los desencadenantes principales son los quimioterapéuticos y los anticuerpos monoclonales, y las células mayormente que participan en este mecanismo son las células T, los macrófagos y los monocitos. Tras su activación, los principales biomarcadores que se han visto involucrados son el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6 y la interleucina 1B, que debido a esta activación pues desencadenan algunos síntomas que, si bien son muy parecidos, tienen algunos síntomas atípicos como es la fiebre, los escalofríos, sobre todo por la participación de la interleucina 6, y que nos llevan a diferenciar un poco el cuadro clínico propio por este mecanismo. También tenemos el mecanismo mixto, donde de igual manera los quimioterapéuticos y los anticuerpos monoclonales son los principales detonantes. Aquí participan ambas células y se miden los mismos biomarcadores, y pues el cuadro clínico pues involucra síntomas de los dos. Y también, de acuerdo a los fenotipos, hay una clasificación donde se puede desencadenar la anafilaxia por activación del complemento con el involucro de las anafilotoxinas como C3A y C5A, que actúan en los receptores en los mastocitos, y de igual manera, o también con el involucro de la inmunoglobulina G, activan el complemento y se liberan de igual manera biomarcadores como la histamina y la triptasa. Este mecanismo sobre todo es detonado por medios de contraste, por glucosaminoglucanos o membranas de diálisis, entre otros medicamentos. Finalmente, en esta imagen y en lo que se hace mucho hincapié en esta plática es que se tenga en cuenta que la piedra angular del tratamiento para cualquiera de los 4 tipos de caminos para desencadenar la anafilaxia es la epinefrina, y que si bien el distinguir estas fisiopatologías y estos 4 tipos de caminos o de fenotipos y endotipos nos va a ayudar en un futuro pues a establecer mejor una medicina de precisión y un tratamiento más dirigido a cada uno de los pacientes para poderles dar el tratamiento de acuerdo a su detonante. Y pues bueno, de acuerdo a los biomarcadores que se liberan, como ya vimos, según el camino de la anafilaxia al que se está involucrando, pues cada uno de estos biomarcadores tiene alguna participación o alguna función importante para el desarrollo de los síntomas típicos de la anafilaxia, como la histamina, que participa sobre todo en los síntomas de cutáneos o en los síntomas de la vasodilatación en los vasos sanguíneos, las prostaglandinas, que se encarga de la vasodilatación, del rash, activadores cerebrales, la triptasa, un biomarcador bastante importante, el que vamos a ver más adelante para el diagnóstico de la anafilaxia. También la bradicinina, importante en el edema y condicionando la hipotensión, entre otros como el factor activador de plaquetas, importante en la vasodilatación, como parte del cuadro clínico típico de la anafilaxia. Y bueno, hablando un poco de los desencadenantes, el perfil inductor de la anafilaxia depende mucho de la edad y varía entre las diferentes áreas geográficas. Pero a fines prácticos, los principales detonantes de la anafilaxia se pueden clasificar en 3, que son los alimentos, los venenos de himenóptero y los fármacos. Dentro de los alimentos, los más importantes son el apio, la leche de vaca, el huevo, el durazno, el maní, la semilla de sésamo, mariscos, nueces de árbol, trigo. Dentro de los insectos tenemos el veneno de abeja y avispa, las hormigas y la mosca, en raras ocasiones, pero sí están reportados. Y dentro de los fármacos, los más importantes son los antiinflamatorios, sobre todo los no esteroideos, antibióticos, los biológicos, los quimioterapéuticos, medios de contraste e incluso los inhibidores de bomba de protones. ¿Y por qué digo que es importante el determinar la edad de los pacientes? Porque para la población pediátrica los alimentos son la principal causa de anafilaxia, mientras que para la población adolescente y adulta son los fármacos, principalmente los AINES y posteriormente los antibióticos, y posterior a los fármacos, pues las picaduras de insecto.
y por esto las pruebas de alergia deben de basarse en la historia clínica del paciente y en los datos locales sobre las causas comunes de la anafilaxia dependiendo de la región. Hablando un poco de la anafilaxia inducida por los alimentos, los desencadenantes más frecuentes en la población pediátrica son el huevo, la leche de vaca y el trigo. Y en el caso de los adultos, la anafilaxia inducida por los alimentos varía mucho dependiendo de la región. Por ejemplo, en América del Norte y en Australia, los principales alérgenos responsables de la anafilaxia por alimentos son el maní y las nueces, mientras que en Asia cobra mayor importancia los mariscos y en Europa Central pues pueden ser tanto los mariscos, las nueces, como el cacahuate y básicamente esos son los más importantes. Hablando un poco de la anafilaxia inducida por el veneno de himenópteros, también muestra patrones regionales, como ya hemos visto en algunas otras sesiones, dependiendo del área geográfica, pues hay algunos insectos que se encuentran con mayor frecuencia. Por ejemplo, el veneno de la abeja es un inductor más frecuente en Corea del Sur, mientras que la avispa es más frecuente en Alemania, en Austria o en Suiza, y las hormigas rojas son más frecuentes en América, Asia y parte de Australia. En este diagrama de la EACI, de la Guía de Alergia Molecular, nos muestra cómo dependiendo del área geográfica, por ejemplo en Estados Unidos, cuáles son los tipos de avispa o de abeja que se encuentran con mayor frecuencia, así como la hormiga roja frecuente en América, en Sudamérica. Y en cuanto a la anafilaxia inducida por fármacos, se desencadena con mayor frecuencia, como ya vimos, por los antibióticos, sobre todo los beta-lactámicos y los fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Sin embargo, pues como hemos visto en el transcurso del tiempo y con el uso cada vez más frecuente de quimioterapéuticos y anticuerpos monoclonales, pues la frecuencia de las reacciones de hipersensibilidad a estos ha ido en aumento y se han colocado dentro de los principales fármacos inductores de anafilaxia. Además de, últimamente, como vimos en la sesión de lunes, el polietilenglicol también como parte de algunos fármacos desencadenantes de anafilaxia, sobre todo ahora con lo de la vacuna de COVID-19. Existen también otros grupos de desencadenantes distintos a los mencionados anteriormente, importantes sobre todo o con mucha importancia en la práctica clínica, como es el látex de caucho, algunos medios de contraste o sustancias que se administran en los pacientes en el entorno perioperatorio, como es la clorhexidina, entre otros, o los opioides, propofol, el tiopental, entre otros, que pues cumplen algunos de los mecanismos que vimos de las vías para tener o para desencadenar anafilaxia, que pueden ser mediadas o no por IgE o por activación del complemento. Y pues que sí se pueden ver en la consulta, que sí los vemos con relativa frecuencia, sobre todo en el entorno intrahospitalario. Y bueno, aparte de los desencadenantes, es importante que tengamos en cuenta los cofactores. El resultado y la gravedad de una reacción anafiláctica no solo depende de desencadenantes en sí y su dosis, sino también de la presencia de algunas situaciones o factores que aumentan la frecuencia o que aumentan el umbral más bien disminuyen el umbral para que se desencadenen las reacciones anafilácticas. Estos se pueden clasificar entre cofactores endógenos y exógenos. Dentro de los endógenos tenemos el sexo, la edad, algunos factores o enfermedades cardiovasculares, el tener mastocitosis, algunas enfermedades atópicas, sobre todo el asma no controlado que predispone a tener el desarrollo más frecuente de anafilaxia, la elevación de triptasa y el presentar alguna infección durante este periodo también favorece a la aparición de la anafilaxia. Dentro de los factores o cofactores exógenos, el consumo de algunos medicamentos como son los IECAS, los beta bloqueadores, los opioides, también podrían facilitar o actuar como cofactores de esta entidad. La actividad física, el estrés, algunas alteraciones sobre todo en el sueño. Y al identificar estos factores siempre deben de ser considerados en la historia clínica, consignados y eliminados para reducir el riesgo de tener reacciones graves en el futuro. Esta es una imagen que viene en la guía donde
pues prácticamente vienen los cofactores endógenos y exógenos que les comenté, tomando en cuenta los infantes pues que no pueden determinar cuál es el cofactor. Es más difícil determinar el cofactor propio por la edad porque ellos pues no se pueden quejar, y en la población adulta por la polifarmacia a veces es más frecuente que tengan eventos de anafilaxia, o también con ellos es frecuente las picaduras de himenópteros. Algunas enfermedades concomitantes, psiquiátricas, alérgicas, mastocitosis, asma, algunas otras enfermedades atópicas, el uso de medicamentos como ya los comentaba, o el uso de algunas otras sustancias como el alcohol, algunos hipnóticos o antidepresivos que también pueden condicionar una disminución del umbral para poder desarrollar anafilaxia, y también algunas otras actividades como es el ejercicio, la aparición de una infección activa, el estrés emocional, el factor hormonal como el periodo premenstrual, y pues algunos factores de estrés o disrupción de la rutina diaria que también pueden condicionar estrés y el desarrollo de la anafilaxia como cofactor. Dentro de la clasificación de la gravedad de la anafilaxia, no existe un consenso general, aunque se han hecho diferentes esfuerzos por los diferentes lineamientos a nivel mundial de cuál es el sistema más apropiado entre los varios que ya se han publicado bastantes que nos hablan sobre la gravedad. Pero bueno, el que se maneja en estas últimas guías de anafilaxia viene clasificada estas reacciones de hipersensibilidad del 1 al 5, siendo del 3, 4 y 5 los que se clasifican como anafilaxia, de acuerdo a los criterios que previamente discutimos. Pero bueno, si un paciente tiene síntomas o signos de solamente un órgano, como pueden ser los cutáneos o síntomas respiratorios, o también alteraciones como prurito faríngeo, tos o síntomas conjuntivales, náuseas o sabor metálico, se considera que es del grado 1. Si tiene el involucro de más de 2 órganos, se considera de grado 2. Pero la anafilaxia se considera a partir del grado 3, que es el involucro de síntomas de la vía respiratoria inferior, como ya los habíamos mencionado, en los síntomas como broncoespasmos, sibilancias, estridor, acompañados o no de síntomas gastrointestinales como son los cólicos, vómitos o diarrea, y también se puede acompañar de cólicos uterinos y otros síntomas incluidos en el grado 1. Esta es la clasificación del grado 3 de anafilaxia. El grado 4 es el involucro igualmente de síntomas de vía aérea inferior con síntomas de vía aérea superior, como es el edema laringio y estridor, y se puede acompañar también de síntomas que se encuentran tanto en el grado 1 como en el grado 3. Y el grado 5 es los síntomas tanto de vía aérea superior como inferior, las alteraciones ya propiamente de la falla respiratoria, involucro cardiovascular, colapso o hipotensión, acompañado también por pérdida o alteraciones neurológicas, por alteraciones de la conciencia, y también puede ir acompañado de los síntomas que comentamos previamente en los puntos 1, 3 y 4. Y que pues el involucro de todos estos órganos y sistemas nos hace más claro, un poco más claro el diagnóstico de anafilaxia. Hablando un poco del tratamiento agudo de la anafilaxia, pues sabemos que es una emergencia médica que requiere una rápida identificación y tratamiento. En pacientes con antecedentes de anafilaxia previa, el tratamiento agudo consiste básicamente de 2 pasos. Uno que depende propiamente del paciente y es del autocuidado por el mismo paciente en los protocolos de emergencia y de su capacidad y su pericia para administrar la epinefrina autoinyectada, y otros son las intervenciones adicionales realizadas por el personal de salud al llegar, ya sea que el paciente llegue al hospital o que la ambulancia llegue al sitio donde se encuentre el paciente. Bueno, primeramente del tratamiento se debe tener un protocolo por escrito de qué hacer en caso de anafilaxia. En caso de que el paciente o que los médicos reconozcan que hay un paciente que está teniendo anafilaxia, se debe remover el agente que se cree que es el causal, disminuir su exposición, valorar el ABCD del paciente, llamar para pedir ayuda a una ambulancia, y tener a la mano, sobre todo si ya es un paciente conocido, el kit de anafilaxia, o tener su autoinyector de epinefrina.
que aquí pues les hago hincapié que es el fármaco de primera línea para el tratamiento de la anafilaxia, la cual, como sabemos, es una catecolamina que tiene actividad tanto alfa 1 como alfa 2 y beta 1 agonista, actúan estos receptores, tratando y contrarrestando los efectos propios que desencadenan todos los desencadenantes, vaya la redundancia, de la anafilaxia. Este medicamento pues se administra en el vasto lateral o en el vasto externo, en el muslo y de manera intramuscular. Se puede repetir hasta cada 5 a 15 minutos si los síntomas persisten y son refractarios al tratamiento. Y la dosis es de la concentración de 1 miligramo en mililitros de 1 en 1000, es de 0.01 miligramos por kilo, esto sobre todo en los niños menores de 10 kilos, con una dosis máxima de 0.5 miligramos en los adultos por dosis y de 0.3 miligramos en los niños. Es importante que la administración sea intramuscular, ya que se ha visto que tienen menores efectos adversos, por lo que esto, cardiovasculares sobre todo, o ya que los pacientes con la administración IV pueden desarrollar arritmias, entonces se recomienda que sea intramuscular. Y bueno, posteriormente a la administración de la adrenalina, se debe de colocar al paciente de manera supina con elevación de las piernas. En caso de que el paciente tenga dificultad respiratoria, y se prefiere que el paciente se encuentre sentado. Posteriormente, cuando está indicado, obviamente un paciente con anafilaxia se deben de tomar todos los signos vitales y mantenerlo monitorizado, y en caso de ser necesario que tenga desaturación, se debe colocar una mascarilla para administrar oxígeno de 6 a 8 litros por minuto, establecer el acceso a las vías, un acceso venoso, la canalización, y considerar en caso de ser necesario pues la administración de solución salina, dependiendo del caso del paciente. Y en caso de ser necesario y que progrese la anafilaxia, paro cardiorrespiratorio, pues administrar RCP. Se debe mantener al paciente vigilado en un área de urgencias, monitorizado, y pues vigilando que no presente una anafilaxia bifásica, por ejemplo. Si bien la adrenalina es el medicamento de primera línea, existen otros medicamentos que se utilizan con bastante frecuencia, e incluso en algunas ocasiones antes, aunque no es lo correcto, antes de la adrenalina, como es el caso de los antihistamínicos y los glucocorticoides, pero primeramente los agonistas adrenérgicos beta 2, estos se recomiendan como fármacos de segunda línea, sobre todo si los pacientes presentan broncoconstricción. Y en algunas ocasiones se puede incluso recomendar, o lo que recomienda la guía es que se puede dar en algunas ocasiones epinefrina nebulizada. Los antihistamínicos H1 de primera generación, como la clorfenamina, difenidiramina y clemastina, estos tienen una utilidad limitada para el control de la anafilaxia, y sobre todo se utilizan para aliviar los síntomas cutáneos que, como les comentaba, entre un 80-85% de los pacientes o 90% de los pacientes los manifiestan. En cuanto a los glucocorticoides, el objetivo sobre todo es prevenir los síntomas prolongados, y otra hipótesis de su uso es para la prevención de las reacciones bifásicas, que vamos a ver a continuación, pero este punto es algo controversial, ahorita lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y por último, el glucagón se utiliza en los pacientes que tengan una anafilaxia refractaria sin respuesta óptima a la epinefrina. Pues bueno, hablando de la anafilaxia bifásica, esta es la recurrencia de los síntomas anafilácticos de 1 a 72 horas después de la resolución inicial del cuadro de anafilaxia, a pesar de no tener una exposición posterior con el desencadenante que ocasionó el episodio de anafilaxia inicial. De una incidencia que va del 1 al 20%, dependiendo de las diferentes literaturas. En este artículo que les menciono, publicado en el 2020, donde se hizo una evaluación de 430 pacientes que acudieron al servicio de emergencia, se vio que la incidencia fue de 7.2% de los pacientes que tuvieron anafilaxia presentaron una anafilaxia bifásica, y que el principal factor que condicionó la aparición de la anafilaxia bifásica
fue el retardo en la administración de la epinefrina por más de 30 minutos, con un riesgo relativo de 3.72. Y bueno, aún no está claro la habilidad de los antihistamínicos y los glucocorticoides para afectar el resultado de la anafilaxia bifásica. Dentro de hablando un poco de los corticoides, se tienen dos hipótesis de sus efectos en la anafilaxia. Primeramente, se cree que su uso en la fase inicial puede reducir la gravedad de la reacción y también que es posible la prevención o reducción de riesgo de reacciones bifásicas con los glucocorticoides. ¿Y por qué hago énfasis en el uso de estos antihistamínicos y glucocorticoides? Y porque me llama mucho la atención que en múltiples estudios, pero por ejemplo en publicado en el 2012, se vio que menos del 15% de los pacientes que acudieron al servicio de emergencia recibieron adrenalina, y hasta un 50% de los pacientes recibieron corticosteroides en el servicio de urgencias. Dentro de los mecanismos propios de los glucocorticoides y cómo participan o regulan los efectos proinflamatorios en la anafilaxia, estos tienen una participación sobre todo y una modificación en la expresión génica, sobre todo de los mastocitos. Sin embargo, su tiempo máximo de efecto tarda hasta 2 horas, incluso entre 4 y 6 horas. Pero, ¿qué es lo que hacen los glucocorticoides? Pues reducen el número de los mastocitos, así como disminuyen la transcripción de moléculas proinflamatorias. Por otra parte, en estudios recientes se han visto que no se sabe qué receptores propiamente, pero que se ha visto que los glucocorticoides actúan en algunos receptores de los mastocitos y los basófilos y condiciona que tenga algunos efectos entre 5 y 30 minutos, lo que ayuda a disminuir rápidamente la liberación de los mastocitos. Estos, disminuyen la producción de los mastocitos y aumenta la producción de mediadores antiinflamatorios. En este estudio que evalúa la participación de los corticosteroides en la anafilaxia bifásica, se vio en la participación de estos mismos en los diferentes puntos que les comentaba. Primeramente, en la fase inicial, se vio que según su actividad farmacodinámica, tomando en cuenta que la concentración sérica máxima se encuentra alrededor de las 2 horas, es muy poco probable que los corticosteroides eviten una anafilaxia fatal, tomando en cuenta que dependiendo del alérgeno o del desencadenante, los medicamentos pueden ocasionar la anafilaxia fatal en 5 minutos, el veneno de himenópteros en 15 minutos y los alimentos en 30 minutos, por lo que con los corticoides realmente no alcanzaríamos para disminuir este riesgo. En cuanto a la anafilaxia bifásica, se hicieron varios estudios comparando los diferentes tipos de corticosteroides y no se encontró una asociación. Se compararon dexametasona, hidrocortisona, prednisona y no se encontró una asociación con una disminución franca de la anafilaxia bifásica. Y en cuanto a la prevención de la anafilaxia, ni los antihistamínicos ni los corticosteroides se consideran eficaces para prevenir las reacciones adversas graves. Y tampoco la adición de estos mismos a la epinefrina se ha visto que aumente su eficacia, por lo que este estudio concluye que no se recomienda el uso de rutina de estos medicamentos y pues hay que individualizar cada caso de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Y de acuerdo a los lineamientos de estas últimas guías propias de la Organización Mundial de Alergia, pues la evidencia es controversial y pues se ha visto que los beneficios para el uso de estos medicamentos pues no están del todo claros, por lo que no se recomienda su uso de rutina. También en el Journal de Alergia e Inmunología Clínica por la Academia Americana de Pediatría, en el año 2020, el año pasado, se publicaron estas 5 preguntas claves acerca del tratamiento de la anafilaxia. Esta fue una revisión sistemática y un análisis del tipo GRADE sobre el uso de los antihistamínicos y glucocorticoides en la anafilaxia y evaluaron sobre todo 2 áreas: la identificación y mitigación de los factores de riesgo para la anafilaxia bifásica y la evaluación del uso de la premedicación suplementaria con los corticosteroides y los antihistamínicos. Como la primera pregunta hace referencia a qué factores de riesgo se deben tomar en cuenta para la posibilidad de una anafilaxia bifásica. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? El presentar una anafilaxia grave,
o que el paciente haya tenido la necesidad del uso de más de una dosis de epinefrina para el control de sus síntomas, ambas con significancia estadística. Algunos otros factores en los que se encontraron significancia estadística para aumentar la probabilidad de tener básica es una presión de pulso amplia, desencadenantes de anafilaxia que no se conozcan cuando no se pueden identificar, signos y síntomas cutáneos, y que el desencadenante haya sido un fármaco en los niños. Y un factor protector, como vimos en el primer artículo que les presenté, pues es la administración oportuna de la epinefrina, sobre todo en la primera media hora. Una recomendación que se hace en estas guías es que se sugiere la observación prolongada en los pacientes que tengan anafilaxia grave resuelta o en aquellos que hayan requerido más de una dosis de epinefrina como tratamiento para controlar la anafilaxia. Y pues el tiempo de observación recomendado en estas guías, sobre todo aunque no existe un consenso mundial, es si no hay factores de riesgo como estos que les comento, se puede vigilar el paciente por 1 hora siempre y cuando hayan cedido todos los síntomas y los signos vitales se encuentren estables. Y si es un paciente con riesgo alto, es decir, con una anafilaxia grave o que tenga la necesidad, se recomienda vigilar por lo menos 6 horas. Sin embargo, esta se puede extender dependiendo de cada paciente. La segunda pregunta es, ¿se deben usar los antihistamínicos o glucocorticoides para prevenir la anafilaxia bifásica? No se sugieren administrar estos medicamentos como prevención para disminuir la anafilaxia bifásica, pero se pueden considerar como un tratamiento de segunda línea en la anafilaxia. Y se deben usar los antihistamínicos o esteroides para prevenir las reacciones de hipersensibilidad en la quimioterapia. Y aquí sí se encontró que había, aunque evidencia baja, sí se recomienda el uso de estos medicamentos para prevenir las reacciones de hipersensibilidad en la quimioterapia como premedicación. Sin embargo, esto no se evaluó en los pacientes en protocolos de desensibilización ni con usos de biológicos. Se deben de usar los antihistamínicos y esteroides para prevenir reacciones de hipersensibilidad al medio de contraste. Realmente no se recomienda de rutina. Se recomienda su uso sobre todo si el paciente tiene factores de riesgo o que ya tiene el antecedente de haber presentado una reacción de hipersensibilidad a los medios de contraste y sobre todo si estos son isoosmolares. Esto es sobre todo porque existen muchos tipos de reacciones y la evidencia es bastante baja. Entonces se debe de considerar el riesgo que tienen ya los pacientes o un antecedente previo. Y se debe de usar estos medicamentos para prevenir reacciones de hipersensibilidad en la inmunoterapia, sí, pero solamente en el caso de la inmunoterapia acelerada. Es donde se vio que se pudieran utilizar como premedicación, sin embargo existe poca evidencia al respecto. Y bueno, hablando de los métodos diagnósticos, como les comentaba, la triptasa es un biomarcador y es el más importante estudio del laboratorio para el diagnóstico de la anafilaxia. Nos habla o es un marcador de la degranulación de los mastocitos que se tiende a liberar entre los primeros 15 minutos a 3 horas después del inicio de los síntomas, con un pico entre las 2 primeras horas después del inicio y tiende a resolver entre las 24 y 48 horas posterior al inicio de la anafilaxia. Los niveles normales son cuando existen menos de 11.4 miligramos por litro y este marcador es sobre todo más útil si contamos con una triptasa sérica basal, por lo que se recomienda no solamente tomarla al momento del evento, sino después de las 24 o 48 horas posteriores a la anafilaxia para tener la triptasa basal y tener las medidas o utilizar esta fórmula para si al hacerla y sustituir la triptasa basal, al salir este número y si la triptasa es por arriba de este número, se considera un resultado positivo. Existen otros biomarcadores que están en estudio. Si bien no hay un marcador perfecto hasta el momento, existen múltiples biomarcadores dependiendo de la célula que está siendo estimulada. Por ejemplo, la medición directa de la histamina, que esta pues hasta el momento no se considera práctica ya que tiene una vida media bastante corta de 5 minutos, es bastante lábil y no es muy práctica para analizar, se tendría que congelar. La quimasa, por su parte, que es una serín proteasa que se encuentra de manera importante en los gránulos de los mastocitos y esta se ha visto que se mantiene elevada durante 24 horas, por lo que podría ser un marcador importante a desarrollar para valorar la anafilaxia.
y la carboxipeptidasa A3, que también se ha visto que tiene relación con los niveles de triptasa y también se mantiene elevada durante suficiente tiempo, además de que se ha asociado con la gravedad del cuadro. Por otra parte, en cuanto a los basófilos, tenemos el ligando 2 de la quimiosina, el CCL2, que también es un factor quimiotáctico de los basófilos, que también está estudiado como biomarcador para el análisis del diagnóstico de la anafilaxia, y sin embargo, se mantiene elevado durante aproximadamente 2 horas, por lo que todavía está en estudio, y la vasagranolina tampoco tiene una vida media muy larga. En cuanto al factor activador de plaquetas, este también tiene una vida media de 5 minutos, por lo que no ha sido muy factible su uso. El dipeptidil 1 también ha sido de una utilidad incierta en la anafilaxia, y el N-metil histamina urinaria, pues si bien se equipara muy bien con la histamina sérica, no es muy práctica su recolección, ya que se requiere una recolección de orina de 24 horas. Por lo que pues lo más factible hasta el momento es la medición de la triptasa. En esta tabla me gustó mucho porque habla del rol de los diferentes estudios in vitro en alguna de las condiciones de la anafilaxia. Y por ejemplo, tenemos que para el diagnóstico de un episodio agudo de anafilaxia, podemos utilizar o se pudiesen utilizar estos biomarcadores como la histamina urinaria, la triptasa, las prostaglandinas, el cistenileucotrienos o el PAF, y para poder catalogarla o que se pueda relacionar con la gravedad de la anafilaxia, los más utilizados hasta el momento, los más estudiados son la triptasa, las prostaglandinas y el factor activador de plaquetas. Mientras que para conocer la etiología de la anafilaxia, los métodos que se pueden utilizar sobre todo son la IgE específica, algunos test para la activación de basófilos, los componentes de diagnóstico o de medicina molecular, así como los test de activación de mastocitos. Y bueno, ya hablando del manejo a largo plazo de la anafilaxia, los planes de manejo de la anafilaxia deben de ser individuales y personalizados, y se basan sobre todo en 3 puntos importantes. Uno, pues, al tener al paciente y ya haberle manejado su anafilaxia, pues se debe de facilitar el que se lleven o tengan consigo un autoinyector de epinefrina, o en su caso alguna de las opciones que veremos más adelante, que tengan un plan de acción y que sean identificados con alguna pulsera o que tengan alguna tarjeta de identificación de que tienen anafilaxia. Posteriormente se deben de enviar a un alergólogo para confirmar cuál es el desencadenante de estos pacientes, ya sea por medio de pruebas como prick test, las cuales se recomiendan que se hagan de 3 a 4 semanas posteriores a la anafilaxia, o algunos métodos in vitro para poder discernir cuál es el agente causal. Y posteriormente, ya que tenemos el agente causal, poder trabajar con los pacientes y poderles ayudar a identificar este alérgeno en todas las áreas posibles y que lo puedan evitar. Y bueno, hablando un poco de los autoinyectores de adrenalina, sabemos que la adrenalina es como la piedra angular, como les comentaba, del tratamiento de la anafilaxia. Esto recomendado por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Mundial de Alergias. La forma de autoinyectable, sin embargo, no está disponible en la mayoría de los países, solo 32% de los países a nivel mundial lo tiene. Y aparte de que hay una pobre limitación o hay una pobre disponibilidad de estos autoinyectores, también el costo se ha elevado desde aproximadamente el 2007 de manera exponencial. 100, $110, y actualmente cuestan arriba de $500 estos autoinyectores. Y esto es un problema bastante importante en el que se enfoca la Organización Mundial de Alergias para poder facilitar la disponibilidad razonable de estos autoinyectores. En caso de que no estén disponibles, se recomienda, y desde el 2017 se autorizó por la FDA el uso de jeringas precargadas de epinefrina. En esta diapositiva les muestro los autoinyectores disponibles. Existen diferentes, si bien el EpiPen es el más conocido, existen diferentes marcas, pero como les comento, no están en
en muchos países, el nuestro no es la excepción, existen diferentes presentaciones, siendo la máxima dosis de adrenalina que se puede administrar el 0.3 miligramos en los pacientes de más de 30 kilos, en los pacientes de 15 a 30 kilos de 0.15 miligramos, y solo hay uno de estas marcas que tiene la presentación de 0.1 miligramos, que se recomienda en los pacientes menores de 15 kilos, que es la AUBQ. Dentro de los retos para el uso de estos autoinyectores se han estudiado diferentes diferentes obstáculos que se tienen. Uno de ellos es la dosis apropiada, ya que en los pacientes menores de 15 kilos, pues muchas veces como no se tienen estos autoinyectores y la dosis es fija, se pueden dar dosis que no son las ideales para los pacientes. Por otra parte, la longitud de la aguja. Los niños tienen mayor riesgo de que, sobre todo los menores de 15 kilos, la administración sea intraósea, o en los pacientes que tienen una grasa corporal mayor o pacientes mayores de 30 kilos, pues se ha visto que puede quedar la administración de manera subcutánea. Y estos dos puntos me parecen muy importantes, ya que nosotros podemos intervenir en ellos. Hay una baja prescripción de los autoinyectores. Se ha visto que en estudios en Estados Unidos, los pacientes que tienen anafilaxia y salen de urgencia, solamente un 64% se les indicó el uso de estos autoinyectores, y en países como Turquía solamente un 10%. Y también se ha visto que estos autoinyectores están infrautilizados por los pacientes. Una, porque no saben cómo usarlo, y en esto pues depende bastante de nosotros en el hacer talleres como el que vamos a tener el sábado para poder ayudar y educar a los pacientes, a la población y a los médicos para poder usar de manera efectiva estos dispositivos. Y otra es que no lo tienen disponible al momento de que tienen la anafilaxia. Hay algunos estudios como este que les presento aquí por Macadam y colaboradores, en el que se estudiaron cuáles eran los factores en los que hacían que los pacientes no tuvieran consigo estos autoinyectores. Y dentro de las principales causas fue el tamaño poco práctico de los autoinyectores, la baja probabilidad percibida por los pacientes de que había un alérgeno, que estuviera un alérgeno presente, el miedo que muchos pacientes tienen a las agujas, y la actitud negativa de los amigos al hacerles burla por tener ese tipo de situación o el cargar este tipo de autoinyectores. Y es por eso que, bueno, pues debido a todas estas situaciones, estos obstáculos y limitantes, pues nos hemos tenido que adaptar a la situación actual de nuestro país y del mundo. Y pues en nuestro centro se desarrolló este kit de anafilaxia, que ese es un artículo publicado recientemente por la doctora Macías Baiman y colaboradores, en el que se ejemplifica, si bien se hace una revisión extensa de los diferentes tipos de autoinyectores y cuál se les ayuda a los pacientes a ver cuál es el más óptimo para cada uno de ellos, se muestra el kit de anafilaxia con el que contamos en el centro, que incluye entre ellos la epinefrina, algunas material que se utiliza para su aplicación, las torundas, las jeringas, las agujas con los diferentes tipos de mediciones para niños o para adultos, así como un plan de acción y un manual de uso. Y pues en el consultorio se le explica al paciente y se le hace una demostración de cuál es el tipo, cuál es el procedimiento a seguir. Dentro de las desventajas de cualquiera de estos tipos de kit de anafilaxia que no sean los autoinyectores propiamente, es que no se puede garantizar la esterilidad y estabilidad después de 2 a 3 meses en regiones sobre todo que tengan altas temperaturas y baja humedad. Es por eso que se deben de estar cambiando con frecuencia. Y bueno, me pareció bastante importante este artículo que encontré recientemente y fue publicado en el 2021 en Current Allergy and Asthma Reports, en el que habla de algunas opciones emergentes sobre las alternativas que pronto va a haber al uso de la terapia intramuscular. Esto pues con el fin de poder ayudar a estas limitantes que existían o que existen actualmente en el uso de la adrenalina intramuscular. Uno de los más utilizados y el más factible que se reporta en este estudio es la forma intranasal, ya que se ha visto que tiene efectos mínimos, pocas contraindicaciones. Sin embargo, se requiere una mayor dosis para que sea equiparable a la dosis intramuscular, y tiene una absorción un poco más lenta, ya que es por la mucosa nasal. Se han hecho algunos estudios de bioequivalencia en humanos y se ha visto que es muy similar la intranasal con la intramuscular,
y se han hecho estudios donde se ve que 1 miligramo intranasal es bastante comparable tanto en la concentración pico sérica a la presentación de 0.3 miligramos intramuscular y un poco menor a la de 0.5 miligramos intramuscular. Otra opción es la sublingual, que es otra ruta potencial que se ha visto en algunos otros medicamentos utilizados para enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, se ha visto que se requieren dosis muy elevadas, además de que las moléculas pues están más grandes, por lo que se han tratado de hacer diferentes presentaciones sublinguales como microcristales, donde se ha visto que 20 miligramos de adrenalina sublingual pudiese ser equiparable a 0.3 miligramos intramuscular. Sin embargo, esto continúa en estudio. Recientemente la FDA el año pasado aprobó este estudio AQST 108 en agosto del 2020, que es un film que se pone abajo de la lengua y que también pues espera, esto apenas empezó con 26 pacientes sanos y se espera poder hacer esos estudios de bioequivalencia para ver qué tan factible es su uso. Y por último, la presentación inhalada, que bueno, esta de plano no se recomienda en este artículo debido a que las dosis son bastante altas las que se necesitan para que sea equiparable a la aplicación intramuscular, y ya que se necesitan de 15 a 45 inhalaciones para poder tener más o menos la dosis intramuscular. Y recientemente se ha desarrollado un autoinyector con la marca comercial Seno, que es un dispositivo que no tiene una aguja precargada y este es de un solo uso. Actualmente se encuentra en desarrollo y funciona pues a presión. Se han hecho algunos estudios, sobre todo en pacientes con artritis reumatoides y el metrotexate, pero pues se encuentra todavía en desarrollo, pero bueno, es una de las alternativas que en algún futuro se espera que existan. Sobre todo esto ayudaría en los pacientes que tienen fobia a las agujas. El manejo a largo plazo, pues es muy importante referir a un especialista en alergia e inmunología clínica. Se ha visto que solamente el 50% de los pacientes se envían al especialista, y esto sobre todo para poder determinar los desencadenantes, brindar un consejo de la prevención y considerar la inmunoterapia en los pacientes en los que esté indicados. Por ejemplo, en los pacientes con hipersensibilidad al veneno de himenópteros. Se debe tener una evitación cautelosa. Sin embargo, esto pues muchas veces puede afectar la calidad de vida del paciente. De acuerdo a los lineamientos mundiales, se recomienda un seguimiento anual con un especialista en alergia y inmunología clínica para una prevención de la recurrencia, el uso de los autoinyectores y la optimización del control de las morbilidades como es el asma. Y aún falta mucho más para satisfacer todas las necesidades que tenemos en cuanto a la anafilaxia. Aquí vienen algunos puntos que se mencionan en la guía de todo lo que falta. Esto se los dejo por cuestiones de tiempo para que lo revisen, pero es básicamente lo que ya revisamos: la poca disponibilidad de los autoinyectores, que hay muy pocos estudios multicéntricos y muy poco reporte epidemiológico para poder seguir estudiando la historia natural de la anafilaxia, baja disponibilidad de la triptasa como estudio diagnóstico, solamente 3% de los pacientes los tienen, y baja disponibilidad de estudios complementarios, sobre todo in vivo, para hacer un diagnóstico oportuno. Se requiere mayor conocimiento de los mecanismos subyacentes, y eso es en lo que está el futuro del estudio de esta entidad. Y pues sobre todo la falta de conocimiento por el personal sanitario del manejo oportuno y del tratamiento de esta entidad, por lo que es importante pues brindar bastante educación. Dentro de mis conclusiones personales, nada, me gustaría que se quedaran con estos puntos: que la anafilaxia es la más grave de las reacciones alérgicas y puede ser fatal. Se debe considerar cuando se involucran 2 o más órganos y o cambio repentino de los signos vitales, teniendo en cuenta que los principales alérgenos son los alimentos, medicamentos y la picadura de himenópteros, y que no todas las anafilaxias incluyen piel. Ya hablamos de que existen incluso síntomas atípicos como dolor lumbar, escalofríos o fiebre, y que esto nos determinan las nuevas expresiones fenotípicas de la anafilaxia. Los nuevos sistemas de clasificación basados en medicina de precisión, que utilizan fenotipos, endotipos y biomarcadores, han ampliado la clasificación de Helicobacter que se tenía con anterioridad. La epinefrina es la piedra angular para el tratamiento, y sabemos que una administración tardía nos favorece
que haya una anafilaxia bifásica, además de un aumento importante de la mortalidad. El infradiagnóstico, como les comentaba, sigue siendo un obstáculo importante para el manejo de la anafilaxia. La implementación de estrategias y políticas de salud sigue siendo la prioridad de cada país, y pues el reporte epidemiológico para respaldar el manejo consistente de alta calidad de los pacientes de anafilaxia. Por último, la educación continua sobre el reconocimiento y el tratamiento ayudará a mejorar los resultados de la anafilaxia. Y es por eso que pues en nuestro centro, tratando de poner un granito de arena, se han hecho diferentes esfuerzos, sobre todo en el marco de esta Semana Mundial de Alergia y enfocada en la concientización de la anafilaxia. Primeramente se han hecho algunos estudios, les he mandado algunas encuestas y que nos ayudan o que nos han ayudado para estudiar cuál es el conocimiento del personal de salud en el manejo de la anafilaxia. Esa es una publicación, está en vías de publicación, por eso no les puedo poner algunos resultados, pero se ha visto que, al menos aquí, por ejemplo, en nuestro centro, dentro de los principales departamentos que tienen el mejor manejo o mejor conocimiento del manejo de la anafilaxia, bueno, en nuestro centro de alergias, porque pues estamos dedicados a esto, pero en secundario a estos es los médicos intensivistas, y posteriormente pediatría fueron los que más tenían conocimiento sobre cómo manejar y el conocimiento de la anafilaxia. Y además pues también estamos repartiendo algún material de apoyo para poder unificar el manejo y poderle dar un tratamiento oportuno a nuestros pacientes en las áreas pues de todo el hospital, que esto se presenta en todas las áreas, ¿verdad? Y pues eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención.